Acción. Excite them. Arm them. And turn them loose on the Nazi High Command. Rock and roll. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Ciencia ficción. Y clásicos de la historia del cine. Come on with the rain, I've a smile on my face. Esta es la historia de uno de los estudios emblema que hizo grande a la industria de Hollywood. El estudio que tuvo las grandes estrellas y cuyas películas desplegaban calidad y producción. Pero ¿qué fue de aquel rugir del león que supo estar en lo más alto, a estar en constante crisis, un extraño negocio inmobiliario, y ser hoy en día un recuerdo de lo grande que fue el cine? Esta es la historia de la Metro-Goldwyn-Mayer. El imperio Metro-Goldwyn-Mayer nace mediante el empresario y magnate Marcus Loew, quien a inicios de 1900 generaría su fortuna adquiriendo teatros y casas de ópera en la ciudad de Nueva York. También adquiriría Nickelodeon o salas de cine para esta nueva forma de entretenimiento llamada cinematógrafo, pero la demanda de cortos y películas era tal que no satisfacía las diversas salas. Es así como a inicios de los 20 compraría por $3 millones a la Metro Pictures, estudio que contaba entre sus filas estrellas como Francis Bushman, Mary Allison, Mae Murray y un joven Buster Keaton quien estaba iniciando su carrera. También compraría por $5 millones a la Goldwyn Pictures, estudio encabezado por Samuel Goldfish, también conocido como Samuel Goldwyn. Este venía de ser uno de los fundadores de la Paramount, pero tras la traición de uno de los socios, Adolph Zukor, quien se convertía en presidente del estudio, fundaba su propia compañía que tenía el detalle de que su logo tenía un león. La idea de utilizar un león vendría del publicista Howard Dietz, quien estudió en la Universidad de Columbia y la mascota universitaria es dicho animal. Además, a Goldwyn le gustaba que su compañía tenga como logo a un depredador, un claro mensaje a Zukor. Volviendo a Loew, tras la adquisición de Metro y Goldwyn tenía bajo poder tanto la producción, distribución y exhibición de sus películas. Pero su imperio era tan vasto que no podía controlarlo todo. Además, para ese entonces se producía el éxodo de los grandes estudios de Nueva York a la costa oeste, Hollywood. Y a decir verdad, el magnate se mostraba más interesado en los teatros y casas de música quedándose en Nueva York. Loew le encargaría a uno de sus hombres de confianza, Nicholas Schenck, la búsqueda de un ejecutivo para que se haga cargo de la costa oeste. Entrando en esta historia, el nombre de Louis B. Mayer, un inmigrante ruso que, al igual que el multimillonario, supo hacer su fortuna mediante el mundo del espectáculo y que ahora se estaba estableciendo como productor de cine mediante su propia compañía, Mayer Pictures, quien contaba con grandes nombres como John Stahl y Norma Shearer. Schenck vería en Mayer la ambición y liderazgo necesarias para estar al frente, además de tener la firmeza para lidiar en un mundo donde el ego es moneda corriente. Mayer aceptaba si le compraba su compañía, un aspecto formal y que además servía para vincular su apellido al nombre del estudio. Finalmente, las luces del cine veían el nacimiento de la Metro-Goldwyn-Mayer, con el león y el lema en latín Ars Gratia Artis, arte por el arte. La distribución de roles constaba en Loew y Schenck manejando las finanzas desde Nueva York y Mayer siendo director de estudio en Hollywood. A diferencia de todo productora joven que inicia con un presupuesto módico, MGM era todo lo contrario, teniendo capital y los grandes nombres de la pantalla. Tal es así que durante esos años, el estudio sería reconocido por tener más estrellas que el cielo. Mayer implementaría una estrategia de producción que consistía en realizar films de una duración máxima de 80 minutos y realización en apenas una semana, para de ese modo abarcar el mercado. También se encontraban las megaproducciones o películas evento que desplegasen la fastuosidad del estudio, cuya duración era mayor de 2 y 3 horas, siendo la primera prueba de fuego del ejecutivo Ben-Hur de 1925.
La superproducción de esta película histórica sobre la historia de un judío y un romano en tiempo de Cristo ya se encontraba en producción antes de que Meyer asumiese como director de estudio. El rodaje se estaba llevando a cabo en Italia y Egipto, un rodaje repleto de inconvenientes tales como dos protagonistas como George Walsh y Francis Bushman que no estaban a la altura de sus papeles, teniendo nula experiencia en cine. Los sindicatos en Italia se proclamaban en huelga constantemente, retrasando la producción y ascendiendo el costo, que sin haber terminado el rodaje ascendía a $2 millones, la película más cara hasta ese entonces. Meyer viajaba a Roma encontrándose con un peor panorama. Al momento de su llegada, varios decorados que recreaban la escena de la batalla naval se hundían durante una noche. Ben-Hur tenía todos los condimentos para ser el mayor fracaso en la historia del cine y una gran mancha en la reputación del estudio. Ante todo pronóstico, suspendió el rodaje y trasladó la producción a Hollywood, haciendo la película desde cero, no sin antes despidiendo al director Charles Bravin y a uno de los protagonistas, George Walsh, contratando a Fred Newell en dirección y para encarnar a Ben-Hur, uno de los galanes y estrellas del momento como el mexicano Ramón Novarro. La producción se terminaba duplicando a $4 millones, construyendo los enormes sets y sobre todo realizando una de las escenas más emblemáticas en la historia del cine, la carrera de carruajes. Uno de los despliegues técnicos nunca antes visto, desde la construcción de la colosal escenografía, los cientos de extras, así como el detrás de escena, utilizando 42 cámaras con sus respectivos operadores, siendo uno de ellos William Wyler quien dirigiría la versión de 1959. Y por si fuera poco, Meyer, en reunión con los corredores, prometió $150 al ganador, haciendo que la carrera sea más realista, tan realista que no escaparía de sufrir accidentes, tanto de los dobles de riesgo, caballos, así como equipo técnico. El director de estudio había conseguido su clímax. Ben-Hur se estrenaba con un presupuesto de 4 millones, recaudando $10.700.000. Ese mismo año, MGM estrenaba otro éxito como El Gran Desfile, la historia de un romance ambientado en la Primera Guerra Mundial. El film, dirigido por King Vidor, generaría la astronómica cifra de $22 millones, coronándose como la obra muda más taquillera en la historia del cine. Meyer no era el único responsable del éxito. Bajo su ala se encontraba uno de los mejores productores como Irving Thalberg, quien anteriormente había trabajado en Universal. Thalberg era el complemento perfecto de Meyer y quien más cerca estaba en cada producción. Con apenas 25 años ya era vicepresidente del estudio que en sus primeros 2 años había rodado más de 100 películas teniendo un nuevo estreno por semana, además de incontables éxitos como El Trío Fantástico, Las Luces del Viejo Broadway, El Príncipe Estudiante y Anna Karenina, donde en esta última veríamos una joven actriz sueca quien hacía sus primeros pasos en la industria, Greta Lovisa Gustafsson, más conocida como Greta Garbo. Otros nombres destacados eran Lon Chaney, conocido como el hombre de las 1000 caras, René Adoré, Ricardo Cortés y directores como Todd Browning, Joseph von Sternberg y Buster Keaton. Cada año el estudio superaba sus propios números y aumentaba sus influencias, incluso por fuera de la industria. Meyer entablaría relaciones con Herbert Hoover, empresario quien estaba en la carrera presidencial de los Estados Unidos representando el Partido Republicano. El ejecutivo sería su principal benefactor en campaña y la apuesta salía a su favor, ya que Hoover ganaba las elecciones y como devolución, el nuevo presidente retrasaría en el Congreso el debate sobre el monopolio en la industria del cine. Pero si algo nos ha enseñado esta industria es lo endeble que puede ser la fama, el éxito y sobre todo el poder. Para 1927, Meyer se había convertido en el ejecutivo mejor pago de Estados Unidos con un salario anual de $1 millón. Su estudio no conocía rival y marcaba la tendencia a seguir, pero su posición de poder y autoridad se pondría en disputa. Ese mismo año y de manera sorpresiva fallecía a los 57 años Marcus Lowe a causa de un paro cardíaco, un impacto siendo el principal inversor del estudio. Más aún cuando la viuda y heredera del imperio, Carrie Lowe, planificaría la venta del estudio junto con Nicholas Schenck ya que no se sentía atraída a la industria cinematográfica.
El principal interesado en comprar Metro-Goldwyn-Mayer era otro gigante de la industria del cine como William Fox, quien anteriormente había fusionado las compañías 20th Century y Fox Company, creando así la reconocida 20th Century Fox. Todos estos movimientos se producían detrás del mismísimo director del estudio, y además en complicidad de su protegido, Irving Thalberg, a quien Schenck le había proporcionado $250,000 y tras realizarse la compra de Fox, la silla como jefe de estudio. Mayer se enteraba de tal situación y entraba en cólera, pero así como un suceso imprevisto lo había puesto en aprietos, sería otro hecho que lo salvaría. Semanas antes de concretar la venta de MGM a Fox, este sufrió un accidente automovilístico y durante el tiempo en que estuvo internado, la realidad económica en Estados Unidos había cambiado por completo, ya que mientras se encontraba en el hospital se producía la crisis de Wall Street de 1929. De ser el potencial dueño del mayor estudio de Hollywood, ahora se encontraba en la ruina. La crisis no solo impidió la venta, sino cualquier interés de los demás estudios y empresarios que ante este nuevo panorama no arriesgarían sus inversiones. Las cartas estaban sobre la mesa y se habían revelado sus jugadores. Nicholas Schenck desde Nueva York siendo el capital del estudio, Irving Thalberg siendo el productor estrella y Mayer como jefe de estudio. Pese a las diferencias, ambos sabían que la Metro-Goldwyn-Mayer era un gigante que no podía detenerse y menos en esta situación de crisis, continuando la sociedad. Sería en este periodo donde Mayer construiría MGM en base a su imagen y semejanza. La experiencia de Ben-Hur y la reciente conspiración incrementaron su personalidad controladora. En Culver City, donde se ubicaba el estudio, construiría una ciudad para las estrellas, lujosos camerinos y escenografías colosales hasta su propio hospital y cuerpo de seguridad. Mayer no solo conseguía estrellas como Greta Garbo, Hedy Lamarr, Clark Gable o Norma Shearer, sino que también crearía academias para formar a los futuros talentos del estudio, explorando casting y concurso de belleza para seleccionar promesas y así enseñarles diversas disciplinas como canto, danza y actuación. Algunos de sus estudiantes serían Judy Garland, Elizabeth Taylor, Mickey Rooney y Debbie Reynolds. Pero volvamos a las películas. ¿Cómo seguir siendo el mayor estudio en un contexto de crisis mundial? Mayer entendería a la perfección al público habiendo sido él mismo un vendedor de chatarra que en varias ocasiones no sabía si al terminar el día tendría un plato de comida. El cine era un medio de entretenimiento y distracción para quien más tarde sería uno de los principales nombres de la industria. Grandes cambios atravesaba Hollywood y la Metro-Goldwyn-Mayer tomaría rumbo a uno de los géneros más representativos del estudio, los musicales. Producciones de atracción masiva mediante las estrellas, realización rápida y económica, además de acompañar la innovación del cine sonoro. Es aquí donde veríamos rostros icónicos como Clark Gable, Joan Crawford, Jimmy Stewart, Eleanor Powell y a posteriori la icónica dupla de Fred Astaire y Ginger Rogers. Otro éxito del estudio serían las películas realizadas en países exóticos, generalmente del África, rozando el género pulp. El director W.S. Van Dyke será el principal exponente mediante el film Trenton de 1931, cuya historia es la expedición del hombre blanco en la selva africana para rescatar a una joven que ha sido secuestrada por una tribu. La película sería un éxito, pero a Van Dyke le había sobrado mucho material de rodaje en África, reutilizando la adaptación de una serie de novelas escritas por Edgar Rice Burroughs, nada más y nada menos que Tarzán. A pesar de la crisis, la Metro-Goldwyn-Mayer mantenía su estatus como el mejor estudio, no solo teniendo y creando las mejores estrellas, sino también, mediante los premios de la Academia, teniendo un gran medio de publicidad del sistema de estudios. Aunque originalmente los Oscars se crearon con el fin de distraer a los trabajadores de la industria para que no conformaran sus sindicatos como el de actores, directores, guionistas y demás profesiones. Pese a no cumplir su cometido inicial, la celebración de una vez al año, galardonar las mejores obras y labores, se convertiría en uno de los principales eventos del cine a nivel mundial. Pero donde brilla el sol también hay sombras, y el mundo ideal de la Metro-Goldwyn-Mayer tendría su lado oscuro.
Para mediados de la década del 30, la Metro-Goldwyn-Mayer había demostrado con soltura cómo hacer frente a la crisis, pero el éxito puertas afuera tendría consecuencias puertas adentro, acrecentando la grieta entre Mayer como jefe de estudio y Thalberg como jefe de producción. Mientras que el primero se inclinaba a realizar musicales y seriales, el segundo optaba por adaptaciones de obras literarias y una menor cantidad de películas, pero de mayor calidad. La familia de estrellas de la MGM también tendría sus claroscuros. Mientras que Papa Mayer, como le gustaba que le digan, te tenía bajo su ala, todo era color de rosas. Pero una vez que los actores, exigidos por la cantidad de trabajo, un salario no equivalente a su fama, empezaban a pedir mejores condiciones, conocían su otra cara. Ese sería el caso de John Gilbert, uno de los principales intérpretes y galanes del estudio, quien estaba en constante conflicto con Mayer por un mayor salario. La gota que rebasaría el vaso ocurriría en uno de los grandes eventos de la ciudad, como la boda entre Gilbert y nada más y nada menos que Greta Garbo. Gilbert escucharía una broma de mal gusto por parte de Mayer sobre la actriz, haciendo que el novio le propiciara unos golpes, firmando su sentencia. Y por si fuera poco, aquella defensa sería en vano, ya que su prometida lo dejaba plantado en plena boda. El director de estudio haría lo imposible para rebajar la carrera del prometedor actor, haciendo que trabaje en roles menores. Recordemos que por ese entonces la industria se manejaba similar a un equipo de fútbol. Todos los actores firmaban contratos por años y no por película. Gilbert estaba atado a la Metro-Goldwyn-Mayer. Viendo su carrera impedida, incrementaría su problema con el alcohol, haciendo estragos en su salud, falleciendo con apenas 38 años. Mayer era capaz de otorgar préstamos para que las estrellas compren su propia casa en los mejores barrios, así como de perdonar y limpiar los escándalos en que se veían envueltas. Perdonaba, pero nunca olvidaba. Cuando ocurría una situación que comprometía al estudio, antes de llamar siquiera a la policía, se llamaba a Eddie Mannix, el solucionador del estudio. Mannix se encargaba de limpiar cualquier rastro que perjudique la imagen de MGM y sus protagonistas. Era sabida la abierta sexualidad de Joan Crawford y sus encuentros con otras mujeres, además de que en sus inicios protagonizó varias películas eróticas. Mannix y su equipo despejaban cualquier tipo de indicio para los ojos curiosos de la prensa. Otra estrella vinculada a los escándalos era Clark Gable, amigo de la bebida y que era conocido por conducir alcoholizado en altas horas de la noche, siendo una constante sus accidentes. Mannix cambiaba la escena del hecho, en varias ocasiones presentando a Gable como acompañante y no al volante, otras como peatón, quien había sido atropellado, y que sus ausencias, mientras se recuperaba, era debido a un accidente mientras estaba cazando, una gran afición del actor. Otra sombra del estudio ocurría en los hospitales de Culver City, propiedad de MGM. Mayer estaba obsesionado con la imagen y belleza que proyectasen sus estrellas, no solo en la gran pantalla, sino también en la vida pública. Parte de formar y moldear estos íconos estaba vinculado con cirugías estéticas, como podemos observar en Greta Garbo y Marlene Dietrich, siendo el principal retoque la nariz. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde nace la tendencia que continúa el día de hoy en las estrellas y su particular imagen dental? La sonrisa MGM se convertiría en una marca del estudio mediante estrellas como Clark Gable y Jane Russell, en la mayoría de los casos aplicando implantes y blanqueamiento sin razón a la salud bucal, solamente una cuestión de estética. Pero el éxito y el miedo a enfrentarse a Mayer legitimaba cualquier decisión del ejecutivo, más aún cuando su principal amenaza empezaría a perder poder en las decisiones del estudio. Irving Thalberg, considerado el niño maravilla, era reconocido por vivir prácticamente entre sets y estar al tanto en cada producción, pero a la par de su fama como trabajador incansable, lo era su estado delicado de salud, una condición que tenía desde nacimiento. Recientes episodios de ataques al corazón hicieron que este se tomara un año sabático junto con su esposa y actriz Norma Shearer viajando por Europa. Consciente de que este hecho le otorgaba más poder a Mayer, no solo como jefe de estudio, sino a su vez en la producción, no sería sin antes delegar su rol a su asistente, haciendo entrada en esta historia el nombre de David O. Selznick. Antes de ser el productor de King Kong, Lo que el viento se llevó y gran parte de la carrera de Hitchcock en Estados Unidos, Selznick era un joven asistente de Irving Thalberg,
aunque la razón de este era más profunda que solamente hacerse un lugar en la industria, ya que la ambición de Selznick se nutría en gran parte en hacerle una vendetta a su jefe, Louis B. Mayer. A inicios de la década del 20, su padre, Lewis Selznick, tenía una productora de cine, productora que estuvo a punto de cerrar una importante sociedad con Mayer Pictures, pero este último cancelaría el trato para unirse y conformar la Metro-Goldwyn-Mayer. Selznick padre no se recuperaría de la decisión, incrementando sus problemas económicos no solo en la compañía, sino a nivel personal mediante deudas por apuestas, viéndose obligado a vender la productora. La bebida sería un consuelo y además un tormento. David fue testigo de cómo su padre pasaba de ser un productor a alguien que no podía siquiera levantarse de la cama, y que finalmente fallecía a causa de un paro cardíaco. Es así como David O. Selznick crecía con un solo nombre en mente, el de Louis B. Mayer. Prontamente se haría notar en el estudio ingresando como asistente, teniendo un apellido, una gran capacidad de trabajo y aprendizaje y sobre todo la bendición de Nicholas Schenck, quien vio en Selznick un potencial aliado para suplir a Mayer. Selznick no solo destacaba en el estudio, sino por fuera del mismo, entablando una vida social y más que nada conexiones, teniendo una relación con nada más y nada menos que Erin Mayer, la hija del jefe, quienes se casarían en 1930 pese a una primera oposición de su padre. Aún así, Mayer, al igual que con Thalberg, no podía negar que el joven era una joya en la industria, y mejor tenerlo cerca que en otro estudio, teniendo ambos un común respeto. Durante la ausencia de Thalberg, este lograría grandes éxitos como Dinner at Eight, David Copperfield, Anna Karenina e Historia de dos ciudades, siendo esta última la adaptación de una de las grandes obras de Charles Dickens y de los mayores despliegues de producción del estudio. Selznick además sabría hacerse un nombre en el público, siendo pionero en ubicar su nombre en los créditos iniciales, una firma para que los espectadores comprendan que su nombre está vinculado a grandes producciones y obras de mayor calidad. Con el regreso de Thalberg, ambos productores tenían su propia unidad de producción. Este no solo continuaría en adaptaciones de grandes obras literarias, sino también apostaría por un trío cómico, quienes habían iniciado en Paramount pero a raíz de la crisis lo había perdido todo. Es así como la familia Metro-Goldwyn-Mayer recibía a los hermanos Marx. What do you want? I want to come in. What's the password? Oh, you're no fool of me. Swordfish. No, I got tired of that. I changed it. What's the password now? Gee, I forgot it. I better come outside with you. Esta sociedad traería grandes éxitos como Una noche en la ópera. What's that? If it's a policeman, knock once more. That's good enough for me. Get out, get out. Tienda de locos. Y un día en las carreras. My name is Steinberg. Next, that's Steinberg. Dr. Steinberg, by a strange coincidence, this is another Dr. Steinberg. May I take my great friend and introduce my colleagues and good friends, another Dr. Steinberg. This is a Dr. Steinberg, Dr. Steinberg. Thalberg había regresado mejor que nunca, siendo parte de éxitos como Riff Raff con Jean Harlow y Spencer Tracy, Motín a bordo con Charles Laughton y Clark Gable, film por el cual recibiría el Oscar a Mejor Película de 1935, y probablemente su mayor ambición, producir una adaptación de Romeo y Julieta protagonizada por su esposa, Norma Shearer y Leslie Howard. Pero la salud del productor volvería a empeorar, esta vez sin retorno. Dichas películas había significado un gran esfuerzo para Thalberg, tomándose unos días donde aprovecharía para leer una novela titulada Lo que el viento se llevó, una potencial producción. Poco antes de regresar al estudio contrajo una neumonía y su condición iría empeorando, teniendo oxígeno para ayudarlo a respirar. El 14 de septiembre de 1936 y con apenas 36 años, fallecía uno de los mejores productores en la historia del cine. La noticia no solo devastó a la Metro-Goldwyn-Mayer, sino a toda la industria. Todos los estudios y cines de Los Ángeles cerraron sus puertas en señal de respeto, un hecho nunca antes visto. A su funeral asistieron personalidades como Chaplin,
Walt Disney, los hermanos Warner, Carol Lombard, Gary Cooper, toda la familia del estudio y hasta el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Todos concordaban en que la visión y trabajo de Irving Thalberg eran únicas. De gran liderazgo y sensibilidad, nunca se lo escuchó elevar la voz. Tal sería el legado que al año siguiente la Academia de Artes y Ciencias crearía el galardón Irving Thalberg, siendo este el mayor valor de la industria, ya que a diferencia de los Oscar que premian la temporada, este representa el logro de una vida dedicada a la comunidad cinematográfica. Algunos de los galardonados han sido Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman, Billy Wilder, Steven Spielberg, Clint Eastwood, Dino De Laurentiis, entre otros. El estudio perdía su principal valor como jefe de producción y cerraba una etapa. Una nueva década venía y la gran pregunta en la industria era: ¿podrá Louis B. Mayer continuar a la altura? Entre los rostros de tristeza que se encontraban en el funeral de Thalberg, se encontraba uno en particular que intentaba disimular su alegría. Mayer le comentaría en confianza a Eddie Mannix que la muerte de este había sido una bendición de Dios, demostrando ahora que es el responsable del éxito del estudio y no el productor como se comentaba en el ambiente. Lo primero que haría el director del estudio sería asegurar a Selznick ofreciéndole el puesto de Thalberg como jefe de producción a cambio de un salario anual de $1 millón, pero a su vez respetando las decisiones creativas de él. Selznick rechazaría la oferta ya que buscaba él mismo elegir las producciones, yéndose como director de la RKO y a posteriori fundando su propia compañía, Selznick International, no sin antes retirándose de MGM con los derechos en su poder de lo que el viento se llevó. Es así como Mayer, además de director del estudio, se convirtió en director de producción, dirigiendo la mayor factoría cinematográfica nunca antes vista, cuyo dominio son más de 24 estudios de sonido, las mejores estrellas tanto delante como detrás de cámara, incluyendo vestuario, maquillaje, escenografía y una plantilla mayor de 5.000 trabajadores que representan a la Metro-Goldwyn-Mayer, estableciendo el lema «Hazlo bien, hazlo grande y siempre con clase». Los musicales y películas de época seguían marcando la tendencia. Mayer hacía soñar despierto a los espectadores mediante sus producciones que cada vez tenían un mayor despliegue y realización, cumpliendo la meta de un estreno por semana. A su vez, el estudio se expandía en animación. El éxito de Walt Disney motivó a los grandes nombres a realizar cortos que servían como interludios entre películas. En un principio, la compañía contrataba estudios de animación como el de Iwerks, antiguo socio de Disney, y Leon Schlesinger, quien venía de Warner. Algunos de los primeros personajes serían Flip the Frog, Bosco y Julius the Cat. En 1937 crearía su propio departamento de animación, Metro-Goldwyn-Mayer Cartoon, dirigido por Fred Quimby, quien realizaría una búsqueda para conseguir a los mejores animadores, contratando a Tex Avery, Preston Blair, William Hanna y Joseph Barbera, estos dos últimos conocidos a futuro por el icónico estudio Hanna-Barbera, y cuya contribución a MGM sería nada más y nada menos que Tom y Jerry. Aunque la razón del estudio era más que participar en dicho mercado. Esto servía como experimentación para la novedad del Technicolor, una técnica que se llevaba aplicando décadas anteriores pero cuya gran inversión, la falta de interés del público y el efecto de la crisis económica no convencieron a los grandes estudios para aplicar el cine a color. Pero en 1939, la Metro-Goldwyn-Mayer elevaría la técnica a otro nivel. Una de las mayores producciones en la historia del cine que incluyó más de 5 guionistas, 3 directores, cambios de elenco y un detrás de escena que merecería su propio video. El Mago de Oz probablemente sea la película ícono del estudio. La aventura de la pequeña Dorothy, quien aburrida de su cotidianidad, despierta en un mundo fantástico e idílico, conociendo personajes pintorescos pero a su vez grandes amenazas.
y comprendiendo el final del arco iris, que no hay lugar como casa. El film tendría un presupuesto de $2.800.000, facturando apenas $3 millones a nivel mundial. El costo se elevaría en aspectos de publicidad y con el tiempo recuperaría la inversión mediante reestrenos hasta conseguir su estatus de clásico. El Mago de Oz podría no haber funcionado en el público, pero a su vez demostraba el enorme despliegue del que era capaz el estudio, aunque 1939 aguardaba para otra película, la obra más taquillera de todos los tiempos. David O. Selznick lograba adaptar el bestseller Lo que el viento se llevó, aunque para realizar semejante producción tendría que tener estrellas a la altura. Es ahí cuando Metro-Goldwyn-Mayer se incorpora como asociado. Ante el anuncio del film, se había vuelto una cuestión vox populi que Clark Gable interpreta el personaje de Rhett Butler, así como que Vivien Leigh encarna la icónica Scarlett O'Hara, ambos intérpretes de la familia MGM. George Cukor y Victor Fleming, realizadores del Mago de Oz, también se incorporaban a la película. Tanto Selznick como Mayer comprendían de antemano que se trataba de un éxito asegurado, donde el primero producía y el segundo aportaba las estrellas, además de la distribución. Una distribución que sería fundamental para el éxito de Lo que el viento se llevó, ya que la cadena de cine Slow tenía una fuerte presencia en el sur de Estados Unidos, donde más aceptación tendría la obra. Aún así, Selznick se encargaría de que el film tenga la marca de su apellido y productora. La película tendría un presupuesto de casi $4 millones, recaudando la astronómica cifra de 390 millones, y que ajustando inflación continúa siendo hasta el momento la obra más taquillera en la historia del cine. Tanto Lo que el viento se llevó como El Mago de Oz le hablaban a aquella sociedad estadounidense que durante la crisis lo había perdido todo, viendo como Dorothy consigue regresar a casa y Scarlett O'Hara jura ante Dios jamás volver a pasar hambre. La Metro-Goldwyn-Mayer parecía haber superado la muerte de Thalberg, expandiéndose a la animación, teniendo los mejores laboratorios de Technicolor y estableciendo una sede en Inglaterra como subsidiaria internacional. La crisis ya era una cuestión del pasado, pero el mundo cambiaba una vez más. En paralelo a lo que venimos desarrollando, en Europa, la figura de Adolf Hitler, así como la de otros líderes autoritarios, se acrecentaba, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Antes de que Estados Unidos se involucre de manera oficial al conflicto, la industria de Hollywood ya había tomado cartas en el asunto, ya que al ser la mayoría de los fundadores de ascendencia judía, vería desde el principio la amenaza que representaba el Tercer Reich, implementando un boicot al dejar de enviar películas. Pero un solo estudio seguía teniendo relación tanto con Alemania como Italia, la Metro-Goldwyn-Mayer. Para Louis B. Mayer, un aspecto era su ascendencia y otro muy distinto, los negocios, llegando al punto de borrar de los créditos los apellidos judíos en los films que distribuía. Sería William Hayes, presidente de la Asociación de Películas, quien amenazaría el estudio con multas en caso de no aplicar el boicot como los demás estudios. Mayer aceptaba y una vez que Estados Unidos se involucra en conflicto tras el ataque de Pearl Harbor, Hollywood iba a la guerra. A world in chaos, a hemisphere in flames, unoffending nations crushed beneath the engines of destruction and murdered by ruthless leaders who know no law of man or God. This is the people's war. Fight it with all that is in us. American. El estudio le declaraba la guerra a las fuerzas del eje y apuntaba sus cañones mediante films bélicos, dramas y hasta musicales. Mayer era un patriota más, aunque por dentro sufría, ya que sus principales activos estaban en peligro. Actores como Clark Gable, Jimmy Stewart y Leslie Howard se enlistaban, mientras que actrices como Hedy Lamarr y Carole Lombard realizaban giras en apoyo a las tropas. Es así como el estudio presentaba nuevos rostros como Robert Taylor, Van Johnson, Lana Turner y Betty Grable. Bye, Flyer. Tell me, honey,
How come you're so cute? I had to be. If I was going to get such a good-looking fella. I'll be back. Algunos de los éxitos en este periodo serían Reunión en Francia, con John Wayne y Joan Crawford, 30 segundos sobre Tokio, con Spencer Tracy y Van Johnson, además de La Cruz de Lorena, protagonizada por Jean-Pierre Aumont, Gene Kelly y Peter Lorre. La guerra terminaba con victoria para los aliados y el estudio salía en la foto de los triunfadores, desconociendo los efectos que tendría la guerra tanto en el público como en la industria, donde poco a poco el estudio iría perdiendo su encanto. Estados Unidos celebraba y Hollywood producía grandes películas contando las heroicas batallas de la guerra, pero así como en años anteriores Meyer supo interpretar al público, en esta ocasión ignoraría el nuevo mundo de la posguerra, y es que tras el éxtasis el mundo comprendía el horror, la oscuridad de la que puede ser capaz la especie humana. Los directores, actores y demás trabajadores de la industria del cine que sirvieron en el ejército no regresarían con tanta algarabía. Realizadores como John Ford, George Stevens, William Wyler, entre otros, documentarían muchas de las imágenes de archivo que conocemos al día de hoy. Una experiencia que los cambiaría por completo a la hora de volver a la vida civil y reincorporarse a la industria. Ford, quien según declaró John Wayne antes le gustaba jugar a la guerra, ahora sus películas tenían otro enfoque, donde el sacrificio es más importante que los héroes. Stevens, quien previo a enlistarse era reconocido por sus comedias, jamás volvería al género, realizando de ahora en más dramas. Y Wyler dirigiría uno de los mejores films de la historia del cine como Los mejores años de nuestras vidas. La historia de 3 veteranos que vuelven a casa, pero tras el cálido recibimiento se ven imposibilitados de retomar la vida que alguna vez tuvieron. That's what's holding you back. You know the war's over. You won't get any place till you stop thinking about it. Come on, snap out of it. Okay, honey, I'll do that. El cine comenzaba a representar un mundo más realista y oscuro, así como personajes más profundos y una psique de mayor complejidad, pero Meyer detestaba dicha propuesta, pensando que el cine debe ser un arte para toda la familia, representar belleza y ser una vía de escape por sobre lo cotidiano, y el estudio recibiría el efecto. MGM, quien hasta ese entonces estaba en la cima de la taquilla y de los galardones en los premios de la Academia, durante 1946 y 1948 ninguna de sus películas fue nominada, y 1947 será el primer año en que el estudio presentaba un déficit. Además, el director del estudio integraría la cruzada de las listas negras, el movimiento dirigido por el senador Joseph McCarthy, quien realizaría una caza de brujas ante cualquier ideología comunista en Hollywood. It is my belief they should be denied sanctuary of the freedom they seek to destroy. Communism is based upon a doctrine inconsistent with American liberty. It advocates destruction of the system of free enterprise under which our industry has achieved popularity among the freedom-loving peoples of the world. Este movimiento le saldría caro, ya que se ganaría la enemistad de gran parte de la industria, incluyendo actores, y además, mediante nuevos logros sindicales, ya no estarían atados a los estudios. MGM perdía estrellas como Joan Crawford, quien se iría a Warner, Clark Gable se iría a 20th Century Fox, Greta Garbo abandonaba el cine, y demás actores emigraban de la Metro-Goldwyn-Mayer en busca de mejores condiciones laborales y oportunidades en el creciente mundo de la televisión, un nuevo formato del que Meyer descreía por completo y pensaba que era pasajero. Estaba claro que la imagen del estudio se estaba viendo comprometida, y desde Nueva York, Nicholas Schenck elegiría como director de producción a Dor Shairy, antiguo productor de la RKO que se encontraba trabajando en el estudio. Este tendría grandes diferencias con Meyer debido al rumbo de la producción, viéndose reflejado en el año 1950, año en que el estudio realizaría Mr. Imperium, el idílico romance entre una joven actriz y un rey. Ese mismo año produciría La jungla del asfalto, dirigida por John Huston, la historia de un grupo de criminales que roban una joyería y son traicionados por la persona que supuestamente iba a comprar el botín. Huston presenta un mundo donde no hay buenos sino intereses, donde las mujeres seductoras son una perdición y hasta la policía tiene sus personajes corruptos.
Meyer detestaría la película y le presentaría a Schenck el ultimátum: elegir entre él y Sherry. Es así como en 1951, quien fue el director del mayor imperio cinematográfico, Louis B. Mayer, se iba por la puerta de atrás. Se ocuparía de su otra afición, los caballos, recibiría un Oscar honorífico y en 1957 falleció a la edad de 73 años a raíz de un cáncer. Para algunos tirano, otros un padre, pero es innegable la marca que dejó en la historia del cine, y que tras su muerte, la edad dorada de Hollywood se iba con él. Sherry asumía como director del estudio, pero lejos de tener la libertad de producir las películas que quería, afrontaría el comienzo del fin de la Metro-Goldwyn-Mayer. En 1952, la compañía recibiría un duro golpe al tener que desligarse las cadenas de Cine Loeb. Esto dictaminado por la justicia, acusando a los grandes estudios de monopolio. Y por si fuera poco, la televisión cautivaba al público desde los hogares, reteniendo gran parte de los espectadores que eran asiduos al cine. Los estudios se invertían para realizar una experiencia superadora a la televisiva, innovando en técnicas de sonido, color y relación aspecto mediante el VistaVision y CinemaScope. MGM perdía la recaudación de los cines y a su vez tenía que invertir en remodelar su equipo. En consecuencia, Sherry implementaría una política de ajustes que ocasionaría el despido de nada más y nada menos que de Judy Garland, la cual tenía un salario semanal de $5,000, además de constantes situaciones personales como efecto de una vida repleta de exigencia y exposición. El departamento de animación cerraría y en los años posteriores las caricaturas serían tercerizadas a la productora Rembrandt Films, estudio de animación ubicado en ese entonces Checoslovaquia, actual República Checa. El estudio desangraba por dentro, pero por fuera mantenía las apariencias, sobre todo gracias al productor Arthur Freed, quien estaría detrás de icónicos musicales dirigidos por Vincent Minnelli y Stanley Donen. Dichas películas eran galardonadas y éxitos en taquilla. Aún así, la Metro-Goldwyn-Mayer continuaba en pérdidas, ocasionando en 1955 el despido de Sherry y el retiro de Nicholas Schenck, siendo este el último integrante desde la fundación. El estudio era un gigante que no se reconocía, a raíz de una mala administración y una realidad en nuevos hábitos de consumo e intereses que la industria no lograba traducir. Para fines de los 50 e inicios de los 60, los estudios entraban en crisis. El sistema de producción continuaba, pero el público disminuía. Un público adulto que prefería quedarse en casa y una audiencia juvenil que no se había representada en las producciones épicas. Mientras que en MGM, Joseph Vogel, ejecutivo de Lowe's Inc., era elegido como presidente del estudio. Este a su vez nombraba a Sol Siegel como director de producción, quien tenía experiencia al haber trabajado en Paramount y 20th Century Fox. Metro-Goldwyn-Mayer lograba un acuerdo con CBS para utilizar su filmoteca en televisión a cambio de $50 millones, mientras que la gran pantalla producía la remake del clásico Ben-Hur. La película de 1959, dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, sería uno de los grandes éxitos del estudio, recaudando $150 millones frente a sus 15 de costo, además de 11 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Pero esto tendría un efecto negativo, ya que motivaría a seguir realizando grandes producciones históricas, pensando que su éxito costearía el resto de películas. Cimarrón de 1960 y Rey de Reyes de 1961 generaron menos a su presupuesto, profundizando aún más la crisis. MGM perdía estrellas y ahora presupuesto, viéndose obligada a realizar películas de menor inversión o asociarse como coproductora y distribuidora. Uno de los rostros conocidos de este periodo sería Elvis Presley. La relación entre el rey del rock and roll y el estudio data de Rock de la Cárcel de 1957, producciones económicas y rentables donde la historia es lo de menos y Elvis hace despliegue de su magia.
humanity. Hey, less conversation, a little more action. So live a little, love a little. Otros grandes títulos de este periodo serían Los 12 del Patíbulo, Blow Up, El pueblo de los malditos y Dr. Zhivago, mientras que en materia televisiva lograba éxitos como Flipper, la serie del famoso Delfín, la icónica El agente de Cipoll y uno de los mayores éxitos como Dr. Kildare. Pero también el estudio participaría en la obra que es considerada por muchos la más trascendente en la historia del cine. La relación entre Stanley Kubrick y la Metro-Goldwyn-Mayer data desde Lolita de 1962, con MGM participando como distribuidora. Pero en la adaptación de 2001, el director pensaría en algo superador para representar el espacio infinito. La respuesta sería el formato Cinerama de pantalla ultra ancha, un formato novedoso que se había utilizado en La Conquista del Oeste, film producido por la Metro-Goldwyn-Mayer, quien además produjo El planeta prohibido, película icónica de la ciencia ficción y otra inspiración de Kubrick al ser filmada en CinemaScope. 2001 sería una coproducción entre el estudio, que aportaba gran parte de la inversión y sobre todo el mejor equipo técnico, en sociedad con la propia productora de Kubrick, quien realizaba desde Inglaterra. Hoy en día es un clásico indiscutido y de las obras más influyentes de diversos realizadores, pero su estatus y éxito se daría con el tiempo. Al igual que El Mago de Oz, la película se estrenó con diversas críticas y sin mucha atracción del público. De un presupuesto de $10.500.000, en las primeras 2 semanas recaudaría apenas 2 millones y un total de 8 al finalizar el año. Con el tiempo serían los reestrenos y futuras reediciones en diversos formatos los que terminarían superando su costo, generando $146 millones. Pero la Metro-Goldwyn-Mayer no estaba en condiciones de esperar, más aún cuando sufriría una de las grandes tragedias de la industria. Parte del ajuste que aplicó el estudio fue el mantenimiento de su filmoteca, que se resguardaba en bóvedas. Varias de las películas antiguas se realizaban en un fílmico que contenía nitrato de celulosa, un producto altamente inflamable. La falta de presupuesto, mantenimiento y que prácticamente las películas se apilaban tuvo como resultado el peor final. La noche del 10 de agosto de 1965 se escuchó una fuerte explosión proveniente de la bóveda 7. La causa, un cortocircuito eléctrico que generó un gran incendio que se expandió al resto de las bóvedas. A pesar de que el mismo fue rápidamente aplacado, el daño ya estaba hecho. Más de un 25% de las películas mudas del estudio se consumieron en el fuego. Obras como La Mujer Divina, protagonizada por Greta Garbo, y Londres después de medianoche con Lon Chaney. Para fines de los 60, la situación ya era crítica. El estudio, que supo tener las mejores estrellas y un estreno por semana, había perdido prestigio, artistas de renombre y apenas llegaba a 20 películas por año. Los intentos de modernizar el estudio y apostar por grandes producciones no rindieron, incrementando la crisis. Finalmente, Joseph Vogel, desde Lowe's Inc., decidieron vender el estudio que fundaron. El comprador sería Kirk Kerkorian. La historia de uno de los hombres más ricos del mundo es digna de adaptarse en la gran pantalla. Nacido en 1917, Kerkorian proviene de una familia inmigrante que huyó del genocidio armenio instalándose en Los Ángeles. Sus primeros años no serían para nada fácil. Una cultura distinta y un país que afrontaba la crisis económica obligaron al joven Kirk a abandonar la escuela y trabajar desde temprana edad. Gracias a su aptitud física, se iniciaría en el boxeo amateur, logrando vivir de ello. Se enlistaría al iniciar la Segunda Guerra Mundial y conocería su gran afición como piloto de avión, siendo transportista para la Fuerza Aérea Británica. Tras el conflicto, impartiría clases de aviación y, con lo obtenido, más un préstamo, compraría una modesta aerolínea de vuelos charter que serviría como reservado para deportistas y gente del espectáculo. Compraría la aerolínea por $60.000 y años después la vendería por 104 millones. Con lo obtenido, fijaría su atención a otro mercado a invertir, estando en el lugar adecuado y el momento indicado, como el boom inmobiliario en Las Vegas durante la década de 50 y 60. Kerkorian compraría hoteles y casinos, pero su gran ambición era construir la mayor atracción de la ciudad. Y es aquí donde hace escena la Metro-Goldwyn-Mayer. Esta adquiriría el estudio aprovechándose de la situación del mismo y aplicaría una política de venta de activos para costear el negocio inmobiliario.
Lotes donde se realizaron Cantando bajo la lluvia y Ben-Hur eran vendidos para hacer condominios. Los tesoros del estudio, como utilería y vestuario, eran subastados. Incluso los icónicos zapatos de rubí del Mago de Oz eran vendidos por $150,000. Respecto al cine, poca relevancia tenía el estudio participando en la distribución y coproducción, siendo parte de films como Shaft, Private Parts, Logan's Run y Network. Kerkorian exprimía y lograba su cometido. $107 millones después, el MGM Grand Hotel abría sus puertas, cuyo nombre remite a un gran éxito del estudio sobre un hotel repleto de estrellas. El complejo ostentaba el casino más grande del mundo, 25 bares, salas de cine, shopping y más de 3.000 habitaciones. Por primera vez en tiempo, MGM obtenía ganancias, cerrando el año 1974 con un valor positivo de $22 millones. Kerkorian expandía la marca en distintos complejos a lo largo de Estados Unidos, una técnica similar a Disney, quien a mediados de los 70 y tras la muerte de su fundador, se interesaría más en la construcción de parques recreativos que en el aspecto cinematográfico. Para inicios de los 80, el magnate compraría otro icónico estudio como United Artists, desembolsando $350 millones, que tras el fracaso de Heaven's Gate se encontraba en crisis y a punto de la quiebra. Con esta nueva adquisición se generaba un vínculo donde United Artists producía y Metro-Goldwyn-Mayer distribuía, destacando obras como Fama, Pink Floyd The Wall, además de las secuelas de Rocky y la saga James Bond. A su vez, MGM participaba en la distribución de otra productora como Cannon Films, quien a inicios de los 80 empezaba a hacerse un nombre mediante sus películas de bajo presupuesto y alto rendimiento. Kerkorian dividía sus compañías en MGM Resorts International para las cadenas de hoteles y Metro-Goldwyn-Mayer en conjunto con United Artists para el aspecto cinematográfico. Esta nueva compra generó un gran valor por el enorme catálogo de películas, un interés en la década de los 80 donde la televisión por cable estaba en auge y cada cadena competía por ofrecer los mejores shows, series y películas, llamando la atención de Ted Turner, el empresario fundador de la cadena CNN, TBS y HBO, quien en 1985 compraría el imperio Metro-Goldwyn-Mayer y United Artists por $1.500 millones, pero solamente lo adquiriría para hacerse con el catálogo, ya que a los pocos meses, en 1986, vendería la compañía Kerkorian. Ahora bien, ¿por qué vender para luego recomprar? En el año 1980, el MGM Grand Hotel se incendiaría, causando la muerte de 85 personas y cientos de heridos. Tras la investigación descubrieron que el mismo se originó a causa de un desperfecto eléctrico y que gran parte de su propagación fue debido a la falta de seguridad y mal ventilación. Lo mismo ocurriría meses después en el Hotel Hilton de Las Vegas, también propiedad de Kerkorian. El magnate afrontaría severas denuncias y tomaría la decisión de vender ambas propiedades, pero lejos de retirarse, buscaría inversión para la construcción de un nuevo complejo de mayores proporciones. Capital que conseguiría tras la venta del estudio y a recomprarlo iniciar un nuevo vaciamiento, vendiendo terrenos y laboratorios de color a Columbia. En 1990 volvería a vender la Metro-Goldwyn-Mayer, en esta ocasión a Cannon Group Films, liderada por Joran Globus y Giancarlo Paretti, quien sería responsable del acuerdo. Este era respaldado por Crédit Lyonnais, banco francés y de los más importantes del mundo. Seguramente te estarás preguntando cómo Cannon Films, quien en ese entonces estaba afrontando números en rojo, compraba un gigante como MGM. Respuesta: nunca tuvieron el dinero. Qui fait payer Hollywood avec de l'argent français Giancarlo Paretti a été arrêté à Los Angeles. Paretti était l'ancien partenaire du Crédit Lyonnais dans le rachat de la MGM. Il a été interpellé à la demande de la justice française. Le Crédit Lyonnais lui réclame $1,5 milliard. Giancarlo era denunciado por fraude internacional por Estados Unidos y Francia al emitir cheques sin fondo, además de tener conexiones con la mafia italiana y la figura de Silvio Berlusconi. El acusado planeaba comprar la compañía y vender activos que a su vez servían para pagar las cuotas de la propia compra, pero se encontraba con la realidad de que Kerkorian y Turner ya lo habían hecho antes. En consecuencia, Giancarlo Paretti era enjuiciado y la Metro-Goldwyn-Mayer Entertainment pasaba a ser propiedad del banco francés, quien congelaría muchas de las producciones, incluida la saga James Bond. A inicios de los 90 se estaba preproduciendo una película protagonizada por el Bond de ese entonces, Timothy Dalton, pero la producción se retrasaría hasta 1995, estrenándose GoldenEye.
donde el agente 007 terminó siendo encarnado por Pierce Brosnan. El banco demandaría a Kerkorian por la increíble deuda que tenía la compañía, una deuda que ascendía a casi $1.000 millones, y es que cada presidente, lejos de solventar la misma, se encargó de incrementarla para negocios externos. Durante este tiempo, Kerkorian construiría el que fue el hotel más grande de su tiempo, el MGM Grand Las Vegas. Además, compraría complejos como el Caesars Palace, Luxor, Flamingo, Excalibur, entre otros, convirtiéndose en el amo y señor de Las Vegas. Volviendo al estudio, el acuerdo entre el banco y el magnate se llevó a cabo fuera de la corte en 1996, donde Kerkorian compraba MGM por tercera vez. En esta ocasión disminuiría gran parte de la deuda y por primera vez en mucho tiempo, el estudio volvía a producir las nuevas entregas de James Bond, Ronnie de John Frankenheimer y ya en el 2000 la exitosa Legalmente Rubia y Hannibal. Pero a mediados de la década, Kerkorian, desde la compañía, tomaría una deuda de $2.000 millones para emitir un dividendo especial en beneficio para los accionistas, con el detalle de que él mismo tenía el 70% de las acciones y no lo usaría reinvirtiendo en el estudio, sino para comprar la marca automóviles Chrysler. En el año 2006, Sony, quien anteriormente había comprado a Columbia, compraba la Metro-Goldwyn-Mayer por $5.000 millones. Los nuevos dueños aumentarían la deuda de la compañía a tal punto de declararse bancarrota, logrando así evitar que se acumulen intereses y embargos. Pero esto a su vez significó el congelamiento de la producción durante 2010 y 2020. En 2022, Amazon compraba la Metro-Goldwyn-Mayer por $8.000 millones, obteniendo su catálogo para así promocionar el servicio de streaming, donde el estudio sería renombrado como Amazon MGM Studios, y cuyas últimas obras relevantes han sido films como Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Creed 3, Saltburn y American Fiction, mientras que en materia televisiva participa en series como Vikingos, El cuento de la criada y Fargo. A pesar de que Amazon sea dueña del estudio, gran parte de su historia corresponde actualmente a Warner, quien a mediados de los 90 adquiriría el enorme catálogo por parte de Ted Turner. Obras como El Mago de Oz, Ben-Hur, 2001, entre varias más que hemos mencionado, se encuentran en el servicio HBO Max. De ser el mayor imperio cinematográfico, la fábrica de estrellas y megaproducciones nunca antes vista, a ser un mero vehículo para realizar negocios externos. Una historia de luces y sombras, divisiones de poder, ambición y orgullo, pero también de enormes películas, clásicos atemporales cuya realización y estilo mantienen en el recuerdo a Qué rugir del león. Esta ha sido la historia de la Metro-Goldwyn-Mayer.